Señoras y señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a un programa especial de mis enigmas favoritos. Muchos de ustedes ya habrán sabido dónde nos encontramos. Estamos en el pueblo del misterio, una vez más, porque hoy el programa arranca desde aquí y no desde el plató de televisión. Desde este lugar que desde hace aproximadamente 40 años se viene manifestando lo imposible. Son las famosas caras de Belmez. Un enigma que sigue retando a todo y a todos, plantándole cara, nunca mejor dicho, porque nadie, absolutamente nadie, ha logrado descifrar esta historia mágica y sobrecogedora. Un grupo de investigadores y periodistas, una vez más, vamos a contarlo desde aquí, desde el pleno corazón del misterio, con Radio Nacional de España y con esta cámara de Digital Costa del Sol Televisión, para que lo disfrutemos todos. Vamos a escuchar nuevamente opiniones, teorías, hipótesis sobre este irritante y apasionante fenómeno, con Francisco Contreras, Pedro Amorós, Lorenzo Fernández, Miguel Blanco y otro grupo de gente, Paco Bermúdez, gente que se está acercando nuevamente a esta casa, que nos une nuevamente a todos. También vamos a hablar en este programa de otro tema apasionante, el favorito de muchos de ustedes, las psicofonías. ¿Qué son esas voces? ¿De dónde proceden? Esta noche lo vamos a analizar en compañía de un veterano amigo de esta casa y de este programa, el investigador y presidente de la SEIT, Pedro Amorós. Comenzamos este viaje. Tengo aquí un libro conmigo que enseguida voy a presentarles. He abierto su interior y me encuentro con una frase que a mí me encanta. Está firmada, escrita por el autor del mismo. Con la búsqueda del misterio se abren las puertas de la imaginación, pero para poder entrar y salir de ellas nunca debemos perder la razón. ¿Cuánta verdad hay en esta frase? Está escrita por el buen amigo, investigador, escritor, ejerce el periodismo en diferentes medios de comunicación y presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Pedro Amorós, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, encantadísimo de nuevo de estar aquí en esta casa, en nuestra casa, con mi buen amigo y hermano Luis, que eres tú. Hace mucho tiempo que no vienes por aquí, ¿eh? Vaya que sí, ya la echaba yo de menos yo un poco, y a todos nuestros espectadores que están ahí siempre fieles a esta cita que es mágica, una cita mágica que todos yo creo que esperamos semana tras semana. Y lo va a ser esta noche, Pedro. Seguro. Vamos a presentar, aunque ya en su día, hace algún tiempo, cuando salió en todas las librerías, hablamos de él, pero bueno, está aquí hoy su autor y lo vamos a presentar nuevamente. Guía de la España Misteriosa. Su autor, Pedro Amorós, de libros Cúpula, la editorial. Menudo reto, menuda apuesta y menudo trabajo te has pegado con este libro, Pedro. Vaya que sí, ya sabes tú bien que muchas veces te he llamado por teléfono, Luis, ¿qué pasa aquí con esto? Oh, Pedro, no, ese caso no, por favor, ¿por qué he encontrado tal? Sigo la pista, la cojo y al final descubro un poco el error, ¿no? El libro en general ha sido una apuesta bastante fuerte. Cuando mi buena amiga Laura, que es del Grupo Planeta, pues me dijo, Pedro, tienes que escribir este libro, porque tal y que cual, porque... Y yo le dije, mira Laura, que Pedro, que lo escribas. Bueno, en fin, me aventuré en ello. Yo sé que era una apuesta bastante fuerte, puesto que mi tema, como sabes muy bien y como saben todos nuestros espectadores, es el tema de la psicofonía en sí. Era algo diferente, pero también me apasiona, porque tú sabes que yo soy un buscador de misterios y me gusta irme por ahí con Bea y con mi pequeñaja que están por aquí. ¿Están por aquí? Pues a buscar esos misterios y esos enigmas y a ver qué es lo que hay de cierto. Cogerme mi pequeño cuaderno de campo y preguntar a los ancianos de los lugares para que me cuenten las historias y ver si cuadran unas cosas con otras y luego extraer mis propias conclusiones. Todo aquel que ame el misterio, que ame la búsqueda, que ame viajar, debe de llevarse este libro bajo el brazo y decir, ahora me voy de guía por toda España, porque es mucho más que una guía misteriosa, ¿no? Bueno, yo intento recoger prácticamente toda España. De hecho, hay, si no me equivoco, más de 700 casos diferentes. Madre mía. Con lo cual, hay una pauta en el libro, ¿no? Y no es por hacer publicidad, porque de verdad que no... Y yo te agradezco mucho la publi, pero que no es mi intención. El libro se lee muy fácil, porque lo abras por donde lo abras. Es cierto, es cierto. Y doy fe de ello. Y vamos a ver, mucha gente que se lo ha comprado y me dice, oye Pedro, fíjate que lo bueno que tiene es que lo dejo encima de la mesita de noche y lo abro una noche por aquí, otra por allá y siempre hay algo diferente. Y es así. Vamos a hacerlo. Voy a abrirlo por aquí y me encuentro, he abierto algún caso, el poltergeist de Villafranca de los Barros. Sí, madre mía, la niña poseída de Villafranca de los Barros. El manuscrito de Villafranca, ya abordamos esta historia hace muchos años. Es un tema impresionante. Guía de la España Misteriosa, libros Cúpula, su autor Pedro Amorós, guía indispensable de misterios para viajar por toda nuestra geografía, por toda nuestra piel de toro. Aquí está, encima de la mesa. Bueno, Pedro, vamos a hablar de uno de nuestros asuntos favoritos esta noche. Pues yo hablar de psicofonías, pero de Belmez hace mucho tiempo que no hablamos. Cierto es. Y han ocurrido muchas cosas en estos últimos años. Claro.
Últimamente era noticia reciente en muchos medios de comunicación por un periodista local del diario Jaén que sacó la noticia de que se decía de que las caras estaban desapareciendo y que la casa se iba a caer. Ambos hemos hablado con María Jesús y podemos desmentir en cierta parte esta noticia, porque las caras no están desapareciendo. Claro que no. Vamos a ver, en cualquier caso, yo cuando vi esta noticia que la daba un informativo o un programa especial de una televisión, pues yo dije, pero ¿qué están diciendo? Gracias a la humedad o por culpa de la humedad se está cayendo la casa de las caras y las caras desaparecerán al fin. Y yo, no, por culpa de la humedad, pero si la humedad es lo que le da la vida a las caras, claro. Jamás van a desaparecer. Quizás se caiga la casa, pero no desaparecer, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco exagerado. Ya sabemos cómo también las televisiones pues quieren hacer un poco su noticia y dar un poco esa expectación, claro, ¿no? Crear la expectación. Lo importante es, y yo hablé con esto con María Jesús, ¿no? para confirmar toda esta historia, es que efectivamente esa casa, como bien sabes, tiene cerca de 300 años, claro, es muy antigua, y la última planta, todas estas lluvias torrenciales que ha habido en toda España, han afectado mucho y ha calado ese agua. Yo lo que creo, Luis, lo que creo es que la casa es una casa, como bien sabes, protegida por la Junta de Andalucía. Yo he visto el acta de protección que se encuentra en el Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda, dispuesta para cualquier vecino, ahí están. Lo que sí que debería de hacer la Junta de Andalucía es preocuparse un poco y si realmente quieren defender un poco la cultura, porque al fin y al cabo, aunque sea de misterio, es cultura. Por supuesto. Si quieren defender un poco la cultura de la zona, del pueblo y sobre todo de las caras de Belmez, que se preocupen un poco de arreglar la casa, que tampoco va a ir a ser una gran inversión. Yo sé que ahora está la cosa muy mal económicamente para todos, pero que tampoco va a costar mucho que no se caiga la casa al suelo. No solo la Junta de Andalucía, sino el propio ayuntamiento, ¿no? Claro. Es decir, que tomen buena nota y decir, bueno, pues es una casa y un pueblo que se ha beneficiado durante casi 40 años de visitas de extranjeros, de gente para ver un fenómeno único en el mundo, pues, oye, yo siendo ayuntamiento vamos a echar una mano, aunque están las cosas muy mal, claro, en arreglar esos desperfectos que se han producido en la casa, ¿no? Yo recuerdo que por ejemplo, en el 2004-2005, la delegada de la Junta de Andalucía de Turismo creo que hizo que reservó una dotación para arreglar los accesos a Belmez, no para el tema del turismo, pero ¿por qué no se puede dedicar un pequeño episodio? Digo yo, no hablo en beneficio de las familias, que la verdad es que no quiero intermediar en eso, pero sí en beneficio de toda España. Por supuesto. Que no se nos vaya eso. Vamos a hacer ahora, Pedro, un análisis del tema Belmez, desde estos años para acá, qué ha ocurrido en esa casa y en la otra, pero me gustaría que tuviéramos ahora una pequeña rueda de intervenciones, de opiniones de compañeros, de colegas, de amigos, que estuvimos ese mágico fin de semana, en diciembre, a mediados, haciendo el programa de Miguel Blanco, Espacio Blanco, para Radio Nacional, desde allí, desde las Casas de las Caras. Bien, pues hemos recogido la opinión de varios compañeros, no nos da tiempo a poner a todos, pero bueno, vamos a escuchar ahora a Pedro Fernández, buen amigo de la SEIP, investigador y escritor. Bueno, yo creo que las caras siguen estando o siguen representando lo que representaron en su inicio. Los tiempos cambian, evidentemente, van pasando las hipótesis, van pasando los veteranos, lamentablemente vamos perdiéndolos, vamos llegando nuevos investigadores, retomando el trabajo que ellos habían dejado y bueno, pues nos encontramos con un fenómeno que sigue ahí, que sigue siendo inexplicable y que sigue pues planteándonos numerosas hipótesis. Muchas veces cuando creemos que estamos en la hipótesis correcta, pues nos encontramos con un fenómeno que nos marca todo lo contrario y al final pues tenemos que tomar otro rumbo en la investigación, con lo cual pues seguimos en la investigación, que es lo que no debe parar en este maravilloso pueblo y con este fenómeno que a pesar de que duela a quien le duela, pues sigue siendo auténtico. Pedro, casi 40 años de historia del fenómeno, sigue siendo un misterio. Auténticamente, porque yo creo que yo siempre digo algo que puede resultar absurdo, ¿no? Pero tú sabes perfectamente que ya hemos subido a la Luna, aunque algunos lo pongan en duda. Creo que si hemos sido capaces de poner al hombre en la Luna, el estar ante un fraude durante 40 años ya habría sido más que descubierto, pero no en el año 90, sino en el año ya 75, ¿no? No hay una prueba concluyente, científica, fehaciente que así lo afirme, por lo tanto, seguimos estando ante un auténtico misterio. Hay que seguir investigando. Por supuesto, es lo fundamental, o sea, hay que seguir investigando porque no tenemos los suficientes datos como para saber de dónde proceden las caras de Belmez. Sí que tenemos datos para saber de dónde no proceden, es decir, sabemos que no proceden de una manipulación física. Otra cosa muy distinta sería saber la naturaleza que las provoca y encontrar la naturaleza dónde está ubicada. Eso es el trabajo más
pues más difícil que el que tenemos los investigadores para llegar a la conclusión, ¿no?, final. Última pregunta. ¿Trascendencia, psique? Pues yo creo que hay un poquito de todo, ¿eh? Yo creo que este tipo de fenómenos hay que observarlos con mucha objetividad, con la ciencia en la mano, por supuesto, que es la mejor herramienta con la que contamos, porque es la que nos permite explicar en determinadas ocasiones lo que puede estar sucediendo, pero también hay que mirar con los ojos interiores, ¿vale? El poder sentir cómo algunos fenómenos pues puedes experimentarlos en tu propia carne, ¿no?, y ver cómo eso pues no tiene una explicación. Y claro, te das cuenta de que a lo largo de tantos años un fenómeno tras otro, pues, y viviéndolos tú en primera persona, evidentemente nadie te los puede tirar por tierra. Ahí estaba nuestro buen amigo y compañero Pedro J. Fernández, opinando sobre el tema. Menudo frío hacía aquel fin de semana, 11 y 12 de diciembre. Aunque la hoguerita que teníamos detrás de esa cámara era muy buena también, ¿eh? Pero bueno. Qué estampa, Pedro, la iglesia detrás, el pueblo del misterio. Qué bonito, qué bonito. Casi 40 años de historia. Muchos años. Vamos a escuchar ahora, luego ya opinamos nosotros y estamos aquí opinando sobre el tema. Vamos a escuchar ahora a Lorenzo Fernández, también buen amigo de este programa, periodista, escritor y director de la revista Enigmas. Allí en Belmez le preguntamos su parecer, su opinión actual sobre el tema de las caras de Belmez. Yo bien sabes que cuando vine la primera vez a Belmez, va a hacer prácticamente 20 años, estamos hablando del año 1989, venía con la clara idea. Me imagino que llevado por mi juventud, en fin, uno quizá era demasiado atrevido, vine con la idea de que era un fraude, de que yo me enfrentaba a un fraude. Y esa idea se mantuvo durante bastante tiempo, a pesar de que mi primer encuentro con la casa, con las caras, con María Gómez Cámara, un ser casi taumatúrgico, ¿no?, pues me empezó a hacer cambiar la opinión. Lo que sí me hizo cambiar fue no el fenómeno paranormal, porque llegó un punto en mi vida en que me importaba un comino, sino la propia investigación periodística. Fue lo que me convenció de que si había tanto poder fáctico, si estaba la Iglesia por un lado, estaba por otro lado los medios de comunicación poderosísimos, como era entonces Diario Pueblo, que era el periódico del Sindicato Vertical, si también había comisiones supuestamente gubernamentales para acabar con el fenómeno, es porque realmente había algo aquí que molestaba, y molestaba mucho. Posteriormente, una vez que desarrollé toda la investigación periodística, acta notarial, los diferentes informes que se hicieron de los análisis en el CSIC, posteriormente hubo algo que me llamó poderosamente la atención, y es que prácticamente de los 80 a los 90 el silencio sobre Belmez es tremendo. Nadie viene aquí, ya no hay masa que acude a la casa, la gente no le interesa, los medios de comunicación tampoco, y sin embargo las caras siguen apareciendo. ¿Por qué? ¿Qué interés había en mantener un fraude cuando ya nadie se interesaba por esto? La década de los 90 nos hace acudir aquí pues, a un grupo de investigadores, periodistas, gente de nueva generación, Luis Mariano Fernández, Pedro Amorós, Pedro Fernández, David Sentinella, últimamente Francisco Contreras, es decir, un grupito de gente que hemos ido sacando por un lado la parte periodística, por otro lado la parte paranormal, la investigación paranormal, y que se han compenetrado ambas muy bien. A día de hoy yo estoy convencido de que el fenómeno de Belmez, hasta donde yo puedo llegar, que es puramente con información periodística, desde mi punto de vista es un fenómeno paranormal auténtico. ¿Qué es? No tengo ni idea, eso ya son los investigadores los que tienen que decirlo. ¿Alguna idea, alguna percepción, alguna intuición? En lo más profundo de ti, tú tienes que tener algún pensamiento sobre qué puede ser ese fenómeno. Yo creo que el fenómeno de las caras de Belmez está íntimamente relacionado con sucesos que han ocurrido en el pasado. Creo que está íntimamente relacionado con ese lugar en concreto y sobre todo íntimamente relacionado con la familia Gómez Cámara. No Pereira Sánchez, familia Gómez Cámara, es decir, la familia de María, de sus hermanos hacia atrás. Porque realmente lo que se está empezando a sacar, de hecho prácticamente hablamos de noticias de última jornada, ¿no?, por decirlo de alguna forma, lo que está empezando a salir es que no era solo María la que, desde un punto de vista de investigación, se podía considerar casi como una especie de medium inconsciente que podía generar que eso apareciera ahí, porque había, como decía Germán de Argumosa, un campo paranormal activo, ¿no?, que se servía de ella. Me da la sensación de que María no era la única a la que le ocurría esto, sino que incluso a algunos de sus hermanos le podía pasar. Por lo tanto, que esté relacionado con la muerte, con lo trascendente, sinceramente no lo creo. Creo que está más relacionado, ¿cómo decirlo?, para que no suene excesivamente esotérico. Si las energías existen, las energías de Belmez, de la Casa de las Caras, no son buenas y se manifiestan en el suelo para que uno cuando entre, la primera sensación que tenga no sea precisamente plácida. Ahí queda la opinión de Lorenzo Fernández. Vamos a escuchar una última, y insisto, luego opinaremos nosotros. Pedro, vamos a oír ahora y ver a Miguel Blanco, periodista y director del programa de Radio Espacio en Blanco de Radio Nacional de España. Las caras.
Yo creo que, como decíamos ayer, es una ocasión histórica, no tanto porque se hubieran hecho no aquí antes programas que no han sido tantos como se dicen, sino menos, sino por el grupo de gente que se ha reunido. Tenemos a todos los investigadores que tomaron el relevo de Germán de Argumosa y de los grandes clásicos, y desde 1990 toda la gente que ha estado aquí haciendo cosas serias. Y lo curioso... Da un poquito más de luz. Te voy a matar, maricón. Oh, joder, tío. Siéntame el alma. Sigue, retomo. Y lo curioso es que ya hemos tenido las primeras manifestaciones ayer. Cuando estábamos haciendo el programa sentimos un perfume que hemos podido determinar que si no era el de María era muy parecido. Un perfume a mí me olía antiguo. Cuando hemos venido ahora para empezar a preparar la segunda emisión, hay caras nuevas que han aparecido de la noche a la mañana. La noche promete, yo creo que va a ser algo inquietante y sobre todo para clarificar de una vez por todas que la Casa de las Caras no es un fraude, que sigue viva, que siguen pasando cosas, y yo invito a toda la gente que venga a verlo. ¿Qué supone, Miguel, como periodista, hacer un programa desde la Casa de las Caras, para Miguel Blanco como periodista, para Radio Nacional y para el Espacio en Blanco? Para Radio Nacional supongo que líos, porque mira los colegas, los técnicos, hay un montón de gente que lleva trabajando días, montando equipos, preparando satélites, sin dormir, cosa que yo les agradezco infinitamente, pero creo que es una oportunidad única el haber hecho, para mí va a engrosar esa lista de cosas que hemos hecho, como Las Cañadas del Teide, un programa que hicimos desde el Castillo de Ponferrada, otro de ellos sería los dos programas que hemos hecho históricos desde la Casa de las Caras de Belmez. Por último, estás flanqueado por La Pava y por el Pelao. Después de tantos años de historia, Miguel, ¿cuál es tu opinión acerca de este fenómeno apasionante, irritante? Yo creo que es el fenómeno más inquietante, más apasionante a nivel de la parapsicología, y quizás desde otro punto de vista más espiritual, esto es una puerta que abre el más allá. No sé hacia dónde conduce. Esta noche vamos a intentar dar la bienvenida a estos supuestos seres, entidades, lo que haya, por si se quieren manifestar. Pero te prometo que es una sensación absolutamente espeluznante. Yo ayer, que estoy sentado encima de alguna de las caras, y sobre todo las caras nuevas que han salido, me recorría una cosa que me ponía los pelos de punta. Es una cuestión histórica, e insisto, yo invito a toda esa gente que niega el fenómeno desde por ahí fuera, que sobre todo no han estado aquí, que vengan, que hablen con Miguel, la familia Pereira, y vean lo que aquí se está gestando. Desde hace más de 40 años, el misterio continúa. Tengo recuerdos, al igual que tú, Pedro, escuchando a Miguel, recuerdos de aquellas 2 mágicas noches de emisión del programa de Espacio en Blanco. Una vez más, Pedro, esta pregunta. Después de casi 40 años, ahí es nada. ¿Qué son las caras de Belmez para ti? Bueno, pues la verdad es que tampoco lo sé. Ni Pedro Fernández, ni Lorenzo Fernández, ni el maestro Miguel Blanco, porque creo que es un gran maestro, han tenido respuestas dentro de esa pequeña intervención, y yo tampoco las voy a tener. Llevo desde el año 1995 investigando profundamente cuál es el posible origen, la génesis de las caras de Belmez, y Luis, todavía no las he descubierto. Puedo aventurar que sí que he visto cosas, he comprendido cosas, llego a escudriñar el cómo, incluso, fíjate, me podría aventurar en el cómo se manifiestan esas caras, pero no sé qué son. No sé qué son, porque si te dijera que es algo que viene del más allá, pues te estaría mintiendo, porque no puedo demostrarlo. Y desde el punto de vista de un investigador como lo soy yo, pues para poder decir algo, asertar algo de una forma contundente, pues hace falta tener las pruebas necesarias para demostrarlo, y no las tengo. Pedro, en el primer programa que hicimos, aquella noche, 11 de diciembre de 2009, yo recuerdo que dije cuando acabamos el programa, después de toda, imagínense ustedes los equipos, los técnicos, tanta gente allí en la casa, esas noches haciendo el programa, que yo tuve la sensación, y así lo manifesté en voz alta, de que no me extrañaría nada que al día siguiente surgiera una cara nueva. Correcto. Y todo aquello vino porque hemos mantenido muchas veces que esas caras vienen alimentadas por la energía de los presentes. Y al día siguiente pudimos comprobar que había surgido una cara nueva. ¿Te parece que la veamos en imagen? Claro que sí. Al lado del Pelao. Vamos a ver, es una foto, la hemos ampliado para que se pueda ver bien definida el rostro. Ese es el Pelao, la lasca de piedra que todos conocemos, y si fijamos nuestra atención abajo en el suelo, vamos a ver una especie de perfil, con la ceja, el ojo. Vamos a ampliarla. Vamos a ver la siguiente, para que veamos efectivamente cómo, ante la atónita mirada de todos cuando llegamos a la casa, pues... Sí, señor. Ese es el resto de una imagen que quedaba,
que como bien sabes, lo que se da desde tiempos de Germán de Argumosa, Sí. que él ya lo afirmó, lo que se da en las caras es un fenómeno de bivalencia. Efectivamente. Es decir, que donde aparece una cara, el cogote o el cuello o el ojo de una cara sirve para conformar otra figura, ¿no? Mucha gente pensaría que estos son paraidolias, es decir... Vemos la siguiente, es otra ampliación. Ahí está. Es muy buena esa impresión. Quizá para las personas que no estén muy acostumbradas a estudiar el tema de las caras de Belmez, quizá aquí vean un pequeño manchurrón, pero realmente esas líneas que conforman, por ejemplo, vemos un punto casi en el centro de la pantalla, vemos una ceja arriba, vemos un perfil que se traza como el que tú decías, que se ve claramente. Es decir, se da el fenómeno de la bivalencia. Es como si un montón de caras quisieran acercarse a la tele, para salir de la tele, ¿no? Y lo que ocurre en Belmez es algo similar a esto, ¿no? Todos hemos comprendido que la diferencia entre lo que se llama paraidolia y un fenómeno paranormal como es una teleplastia, en concreto una cara de Belmez, que tiene denominación de origen, no es ni más ni menos la simetría. Cuando nosotros trazamos, por ejemplo, y me voy a servir del guión del programa, pues para hacer un pequeño ejemplo, cuando nosotros trazamos esto, nosotros aquí, ¿qué es lo que vemos? Claro. Vemos una cara. Claro. Realmente, desde el punto de vista lógico, bueno, no sé si nuestros espectadores lo verán por el reflejo, pero vaya, un punto, otro punto y otro punto, vamos a ver si así lo pueden ver. Esto vemos una cara, concretamente. Pero, ¿qué es lo que le faltaría a esto? Bien, le faltaría lo que es la silueta que define la cara de nuestro extraterrestre, en este caso, que tenemos aquí. Vemos esto. ¿Qué pasa? Que sin ver lo que es el contorno, sin ver lo que es la forma, nos damos cuenta de que nuestra propia mente, nuestro propio cerebro, es capaz de trazar las líneas, determinar las líneas que les falta para conformar las caras, ¿no? Las caras o una cara. Esto es una pareidolia. Pero cuando nosotros tenemos un rasgo formado, como por ejemplo hemos visto en la losa del pelao, o en la pava, que es la que hay metida en la hornacina, o en otras cientos de imágenes que hay en el fenómeno de Belmez, nos damos cuenta que la simetría está trazada perfectamente. Y nosotros llevamos ahí a un pintor, bueno, estuvo estudiando muchas de las caras, a Luis Clemot Escobar, que es además un querido amigo, compañero de la SEIP, es un gran pintor, muy cotizado, y estuvo estudiando lo que era la impronta pictórica de las caras. Fíjate qué cosa tan bonita. La impronta pictórica. Es decir, ¿cómo? Porque un pintor cuando se pone delante de un cuadro tiene un principio y un fin, ¿no? Es decir, empieza por aquí y empieza por allá. Y un pintor que tenga cierta experiencia, esto te lo va a coger. ¿Qué es lo que le pasa a las caras de Belmez? Que no tienen principio ni fin. Parece como si fuera un tampón que las ha marcado. ¿Desde dónde? No hemos encontrado, desde el punto de vista parapsicológico, te hablo como parapsicólogo, no hemos encontrado, Luis, ningún indicio de fraude. Muchos dicen que las caras están pintadas con vinagre, muchos dicen que están pintadas con carbón, muchos dicen que están pintadas con nitrato de plata. Nada de esto se ha podido demostrar. Yo he estado allí, tú has estado allí muchas veces y hemos visto como en alguna ocasión, en algún lugar, esas caras brotan como si fueran hongos, salen solas, empiezan a clarificarse. Y decías una cosa muy importante: ¿cómo se alimentan estas caras? Cuando María vivía sabíamos que estaba ahí, pero ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? ¿Por qué siguen las caras manifestándose? Aquí en este programa, quizá en otro set, porque el programa era diferente, ya dijimos y hablamos de lo que es el hecho que era capaz de conformar el fenómeno: el suelo como pizarra, la tinta como la humedad como tinta, María como el bolígrafo, y quién movía ese bolígrafo. Ahí está la clave. Pedro, tenemos que hacer nuestro primer alto en el camino, pero defíneme la palabra aporte. ¿Qué significa aporte? Desde el punto de vista parapsicológico, un aporte es algo que posiblemente venga de una dimensión desconocida para un observador y que se presenta repentinamente en nuestro plano físico. Al inicio de la segunda parte vamos a recordar uno de los momentos vividos en Belmez de la Moraleda. Es un aporte y además fue hábilmente grabado. Vamos a recordar ese momento en imágenes. Hasta ahora mismo, amigos.
Continuamos en mis enigmas favoritos en compañía del investigador, escritor y presidente de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, el buen amigo Pedro Amorós. La recomendación literaria que hemos hecho hoy, estamos haciendo en el programa, es esta, escrita por su autor, Pedro Amorós, Guía de la España Misteriosa, libros cúpula. Por cierto, el tema de Belmez, claro que sí, está aquí dentro, no podía faltar. Pero me estabas definiendo lo que es un aporte, y es que, lo hemos contado muchas veces en muchos medios, a finales de septiembre del año 2004, en la casa donde nació María Gómez Cámara y vivió sus primeros 22 años, surgieron caras y surgieron fenómenos paranormales. Yo tengo un recuerdo muy vivido de todo aquello, como si hubiese sido ayer, y han pasado, Pedro, más de 5 años. Han pasado ya más de 5 años. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Muy rápido. Y hemos vivido en esa casa muchas cosas que nunca podremos olvidar. Y nunca podremos explicar, creo yo. Y nunca podremos explicar. Desde las propias caras a fenómenos paranormales. La primera vez hubo un aporte, apareció una moneda aquellas primeras noches de investigación. Así es. Yo creo que los 2 primeros días que pasamos allí, efectivamente, allí ocurrió. Una moneda de 5 céntimos. Con 5 arañazos. 5 arañazos de procedencia desconocida, y ocurrió una segunda vez. Cuéntame, Pedro, rápidamente, ¿cómo ocurrió aquello? Mira, la primera vez, y soy telegráfico con la primera vez a mí me sorprendió. Y como a mí me gusta mucho pintar, voy de nuevo a hacer un croquis para que todos nuestros espectadores sepan cómo estaba la situación. Intentaré ser un poco más gráfico que antes, porque antes con esa cara que he hecho seguro que ustedes se estarán riendo todavía. Pero bueno, si me hace el favor nuestro realizador, aquí en nuestra cámara, por supuesto, que está ahí enfocando, verá un pequeño croquis. Se verá un pequeño croquis de esto, que no es ni más ni menos que la habitación donde nosotros nos encontramos, y esto es el pasillo de la casa, ¿no? Nosotros estamos dentro de este lugar, a ver, ahí, dentro de este lugar, y estamos acostados en el suelo. Cuando de repente oímos un ruido y vimos que algo por aquí venía rulando y pegó a una botella de butano que se encontraba aquí, en este punto, concretamente. Bien, nosotros estábamos aquí dentro y fue totalmente imposible que viéramos ni aquí ni aquí, porque son los extremos opuestos de ese pasillo enjuto, claro, que recorría prácticamente la casa. Evidentemente, en la casa no había nadie y evidentemente no había razón de ser de aquella moneda. Ese fue el primer aporte. Y tú estabas allí, Pedro Fernández estaba allí y un servidor estaba allí. Estamos intentando dormir cuando de repente ¡cling!, sonó aquello, que yo al principio dije, ¿se ha caído un tornillo o algo? Sí. Y no, dijiste, sí, una canica. Una canica, correcto, una canica. Una canica, porque venía clink, clink, como botando. Sí, sí. ¿De dónde salió? Esa moneda salió de dentro de la parte de la bodega, recorriendo todo el pasillo y dándole a una bombona de butano que estaba allí. Esa fue la primera. Y la segunda, mientras yo estaba realizando una hipnosis a un compañero... Vamos a verlo ahora en imagen, de todas maneras. Todavía no. Bueno, pues yo me acuerdo que me quedé un poco perplejo porque en las hipnosis, en los procesos de hipnosis, uno está un poco metido dentro del proceso, ¿no? De hecho, participa, el hipnólogo participa. Y lo sorprendente fue que en un momento dado, éramos varios, estamos ahí apiñados en la pequeña habitación. Bea estaba grabando misteriosamente, porque fue un milagro que estuviera grabando, y estaba grabando con infrarrojos, que yo no lo sabía, porque es raro que ella no suele... Yo creo que Bea ha sido la primera persona en grabar un aporte en toda la historia de la parapsicología. Vamos. Pues yo creo que sí, porque además fue algo muy raro. Se pone a grabar y de repente empieza a abrir un poco el cuadro hasta que, porque había un plano muy cerrado, abre un poco el cuadro en el que se veía, y yo estaba de pie, y de repente, y estaba este compañero allí, mientras estaba haciendo, estábamos todos concentrados, todos completamente concentrados. Tú estabas con una camarita, cogiendo imágenes también, que se te acabó la batería más o menos en ese mismo momento. Buena memoria, Pedro. Y recuerdo que oigo, ¡pam, pam! Digo, ¿qué ha sido eso? Claro, yo vi, no es que viera, es que oí que encima de un ordenador de un señor que era abogado de Barcelona, que estaba a mi derecha,
vi que pegó algo contra el ordenador y dije, pero bueno, ¿esto qué es? Y con alguna expresión un poco rara. Pero bueno, verbal, digo, ¿eh? Que a mí se me escapan algunas cosas a veces. Y cuando encende la luz, yo recuerdo que ahí hubo un corte, y de hecho posiblemente lo vamos a ver ahora, donde y era una moneda. Yo recuerdo tu expresión, vamos a ver las imágenes. ¿Qué ha sido eso? Exacto. Vamos a verlo, vamos a recordar ese momento. Muchas. ¿Quién ha hecho eso? No. Sí, no. Una moneda, tío. Hostias, tío. Ha salido de aquí. Ha caído de arriba, sí. No jodas, tío. Pues yo estaba grabando, no sé si se habrá grabado. Había mucho. De todas maneras, yo grabé una cosa rara también, ¿eh? No sé si... Yo creo que continúan las imágenes. No sé si... recuerdo el documento es un poquito más largo. No, ¿verdad? Pues ahí quedaba. Yo te digo una cosa. Quiero también decirle a todos los oyentes, a todos los telespectadores, que en cuanto este tipo de cosas ocurren, la gente debe de comprender, ustedes que nos están viendo, comprendan que estamos metidos en una situación de terror. ¿Y a oscuras? Bueno, de terror. Somos investigadores y se supone que no deberíamos de pasar miedo, pero estamos a oscuras, Luis, y con miedo a veces. Estamos al filo de nuestros nervios y tú lo sabes que en esa habitación, en alguna ocasión, ha llegado a venir una persona y tener que salirse de allí por miedo. Cierto. Cayendo un diluvio fuera con un frío tremendo e irse fuera porque no podía aguantar dentro. Estas cosas ocurren y creo que ustedes que están en sus casas sean conscientes de esto que nos ocurre. Muchas veces cuando los investigadores nos enfrentamos a fenómenos así, también nos asustamos, somos humanos y hay momentos en los que estas cosas nos superan. Hicimos al día siguiente una investigación, lanzamos trayectorias con cuerdas para ver dónde procedía la moneda. Y probabilística, vamos a ver nuevamente las imágenes, porque, insisto, es un documento único. La habilidad de tu mujer, de Bea, de estar ahí grabando y pillar el fenómeno, Sí. Porque probablemente sea el único documento en el mundo donde se vea filmado un aporte, una materialización de algo que cae, en este caso del techo, que no sabemos. Esto es un aporte, esto es un aporte. Vamos a ver las imágenes nuevamente. ¿Quién ha hecho eso? No. Una moneda, tío. Hostias, tío. Ha salido de aquí. Ha caído de arriba, sí. No jodas, tío. Pues yo estaba grabando, no sé si se habrá grabado. Había mucho. De todas maneras, yo grabé una cosa rara también, ¿eh? Abre la luz, por favor. Es que no se oía nada. Estábamos... Enciende la luz. Abre la luz. Y yo, claro, Estábamos a oscuras, eso está filmado en infrarrojo. Encima que veo poco, pues... Madre mía, qué momentos. Bueno, tenemos que aparcar el tema Belmez porque ahora nos vamos con otro asunto, pero Belmez seguirá dando sorpresas. Por supuesto, yo pienso que sí. De una forma o de otra siempre dará sorpresas. Tengo que hacerte esta obligada pregunta. Nosotros hicimos esa investigación en la Casa Nueva, vivimos muchas cosas allí, pero el tiempo ha pasado y muchas de esas caras primigenias, originales, de la Casa Nueva, desaparecieron por el paso de miles de personas. Luego ha habido muchos comentarios y mucha gente que esté ahí en casa y que esté dentro del mundillo del misterio se preguntará, bueno, Pedro, las nuevas caras, ¿son verdad? ¿Son mentira? ¿Se habla mucho? ¿Se rumorea mucho? ¿Hay gente que las ataca? ¿Gente que las defiende? Bueno, pues claro que son verdad. Si no, no habríamos perdido tanto tiempo. Claro. Nosotros descubrimos las caras en septiembre, las nuevas, en septiembre de 2004. Estuvimos en silencio investigándolas hasta casi diciembre. Bueno, perdón, el 22 de octubre dimos la rueda de prensa. Efectivamente. Bueno, pues hasta ese momento ya no pudimos aguantarnos más porque saltó a la luz pública. Hasta el 4 de diciembre por la noche, fecha en la que se tomó la decisión de entregar un escrito al ayuntamiento por parte de la Sociedad Española de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, nos desvinculamos de lo que era el fenómeno de las nuevas caras de Belmez por una razón, porque ya no podíamos soportar lo que era la veracidad del fenómeno a nuestras espaldas. Hasta esa fecha, Luis, las caras eran totalmente auténticas y fidedignas, y las defenderé hasta la muerte. Por lo que más quiero que esté ahí detrás, que es mi hija y mi mujer,
os aseguro que por ellas os lo podría poner la mano en el fuego. Esas caras son auténticas. Ahora, con el paso del tiempo, ahí ha habido mucha gente que ha especulado y ese suelo de esa casa ha sido retocado, cortado, trabajado, modificado a su libre antojo y libre albedrío. Y muchas de las caras antiguas que salieron en un principio se debilitaron, porque el fenómeno Belmez tiene algo bonito, y que tú sabes, y es que las caras están vivas. Cuando la esencia no está, las caras se van. Quizá alguien no sepa esto, quizá, y digo alguien que tiene nombres propios, quizá alguien no lo sepa, y han querido seguir manteniéndolas, es decir, reavivarlas. ¿Cómo? Vaya usted a saber. Ni sé quién ni cómo, pero sí que te podría decir que a fecha de hoy, y lo he dicho ya en algún otro medio, estoy convencido de que alguna de las caras que se pueden ver en la nueva Casa de las Caras ha estado retocada. No digo que la esencia sea un fraude, porque para mí son auténticas, pero es como si a las caras del mes de toda la vida, de repente, fuera alguien y con un pincel y una brocha las retocara para que se vieran mejor. Bueno, vale, la base es auténtica, pero el proceso de investigación se cuarta, se corta y se rompe. Me quedo con una frase que has dicho, ¿no?, en tu intervención. Las caras están vivas. Por supuesto. Aparcamos el tema Belmez y vamos ahora con las psicofonías. Hasta otro día, porque efectivamente seguiremos yendo a investigar y probablemente haya muchas sorpresas, porque el misterio y la noticia sigue ahí, en pleno corazón de la Sierra Mágina, o mágica, como lo llaman muchos. Sí, sí. Psicofonías. Pedro nos ha traído, como siempre, muchas. Y vamos a ver fotografías ahora de momentos de investigación. Si quieres podemos ir viendo imágenes, Pedro, porque, bueno, es precisamente esa habitación que tú comentabas, la habitación de la casa número 7, la calle Cervantes. Está ahí Pedro Fernández en una esquina, el que nos cogía la foto era Luis, en ese día tan especial que estamos los tres solos en esa casa, pasando frío y algún miedo que otro, porque esa noche hay que confesar que pasamos miedo. Desde luego. Vamos a ir viendo instantáneas de momentos de investigación, con el motivo de que hay mucha gente joven, Pedro, que está viendo el programa, que se incorpora al misterio. Claro. Y lo que más llama la atención es lo fenoménico. Es decir, vamos a grabar voces, psicofonías. Y estos lugares, como por ejemplo el que estamos viendo ahora. El otro era la Casa de las Caras, vale, que es coloquial y tal. Pero este concretamente es una casa vieja, Luis. Y tú sabes que muchas veces hemos ido a casas viejas. Y yo recuerdo una pregunta que tú me hiciste, Pedro, ¿y por qué esta casa vieja? Y yo te dije, pues no lo sé, pero sí que tengo una explicación. En el primer libro mío de las psicofonías, y aquí en este nuevo creo que también lo apunto, yo hablaba de que qué es lo que ocurriría, porque todos nuestros espectadores están viendo ahora esa casa, pero esa casa antes fue de un señor o de una señora, ahí viviría una familia, y era el salón principal. Fijaos la chimenea que está al fondo, debajo de la botellita de agua. Bien, pues la persona cuidaría su suelo. ¿Por qué ahora ese suelo está roto? Ha arrancado los baldoses, las baldosas, los baldosines y demás. ¿Qué es? O sea, ¿qué puede llegar a pensar si realmente existe la esencia espiritual de una persona allí? Estará, bueno, pues no sé, intentando hacer lo posible para comunicarse, para decirnos que nos larguemos de allí. Quizás es una forma de pensarlo, ¿no? También pensar el porqué en muchos de estos lugares, como el que nosotros estamos viendo ahora en la pantalla, pueden servir para realizar psicofonías, ¿no? Porque son lugares que están cargados de historias. Por ejemplo, este que estamos viendo es la finca Capeta. Hablamos aquí en el programa de la finca Capeta. Correcto. En esta finca se hizo una investigación que duró un año en esta casa. La casa hoy en día está a la venta, está deshabitada y se vio 2 veces un fantasma por, evidentemente, personas diferentes que no se conocían y que no habían hablado entre ellos. Cuando nosotros entregamos las llaves para terminar el proceso de investigación, nos enteramos, Luis, y esto no lo sabes, pero ya te lo hago partícipe, nos enteramos hace unos días que la casa volvió a ser arrendada a otras personas y volvieron a ver a una figura de gris bajar por las escaleras desde esa pequeña ventanita redonda que estamos viendo nosotros prácticamente en el centro de la imagen, ¿no? Por ahí pasó esa figura fantasmal que supuestamente estaría... Esto es el interior de la finca Capeta, donde vemos ahí a Paco Lucha y a uno de nuestros compañeros
del Departamento de Captación de Psicoimágenes. Belmez nuevamente. Belmez nuevamente, con David Sentinella, estás tú por ahí también. Sí. Y estoy en otra esquinita preparando lo que es un proceso de grabación psicofónico, ¿no? Claro. ¿Qué quiero decir con todo esto? El proceso de experimentación, ahí vemos un amplificador, que es el aparato que nosotros tenemos delante en primer plano, que nosotros lo utilizamos para grabar con ordenador o bien con sistemas digitales y luego amplificar lo que es la señal de sonido. Las psicofonías se pueden obtener lógicamente con un grabador de mano, un grabadorcito de reportero. Pero claro, cuando tenemos aparatos que nos pueden servir para, de alguna manera, sacar mejor sonido, tenemos que utilizarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un experimento que tú has participado muchas veces en él, sí. Que es un proyecto mío, de decirlo así, intenté parirlo de alguna manera creando pantallas holográficas cuando todavía los láseres no existían así tan al alcance de todos. Entonces se creaba una sábana holográfica llenando una habitación de humo con el fin de darle sustento a la aparición, al fantasma. A una aparición, a un fantasma. A una energía. Correcto. Que sabes perfectamente que en Belmez llegamos a captar una bola allí. Bien. Ahí, por ejemplo, estamos en la finca Capeta de nuevo, donde se ve ese fantasma, justo donde yo creo que soy ese del chaleco. Bueno, pues detrás, en mis espaldas, es por donde baja el fantasma. Ahí hay unas escaleras y ese fantasma, ya lo han visto 3 veces, y se sienta en el sillón que yo estoy mirando, donde yo estoy clavando mi mirada. Bueno, pues ahí en ese sillón se sienta el fantasma, que era el sillón que se sentaba el padre de los dueños, de los propietarios de esta casa, y que supuestamente ellos han identificado ese fantasma como el padre, ¿no? Lógicamente estos lugares, cargados de misterio, cargados de historias, son los propicios para trabajar con psicofonías. Que fíjate, aquí observamos pues alguna técnica. Está ahí Copérnico, García, también compañero de investigaciones, y tenemos nuestros grabadores de toda la vida. Por ejemplo, el Philips AQ6455, que yo creo que es uno de los aparatos más impresionantes para grabar psicofonías. Ya no se fabrica, está descatalogado, pero es muy bueno si alguien está interesado y quiere comprarlo, lo ve por ahí en segunda mano, que lo compre, que es muy bueno. Y luego lo más moderno, ¿no? Pues un grabador, un Tascam digital, y el Tascam digital, que vale, es una burrada, 200.000 pesetas, una cosa así, no sé, yo todavía cuento esas cosas en pesetas, ¿no? Pero bueno, da una calidad extraordinaria. Sin embargo, la comparación entre la Q6455 y el Tascam es muy interesante, porque lo que saca uno no lo saca el otro. Ahí vemos a Paco Lucha filmando, Paco Azorín y Pedro Fernández. Efectivamente, estamos ahí en proceso de montaje de investigación, ya casi a punto de iniciar lo que es el proceso de grabación. Eso sigue siendo la finca Capeta, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, este reportaje lo digo para que nuestros compañeros, si les apetece verlos, en la página mía web, en la pedroamoros.com. Luego la íbamos a dar, pero efectivamente. Claro, ahí se puede ver, nada más entrar en la página y ya sale en una esquinita el reportaje, ¿no? Cierto. ¿Ves? Los ordenadores también, Luis, facilitan, ayudan. Mucho. Porque antes teníamos que hacerlo auditivamente para detectar cuáles son los golpes psicofónicos. Pero fíjate cómo hay. Ya en la gráfica se puede observar el momento exacto donde la psicofonía ha entrado, ¿no? Y esto pues nos ayuda muchísimo a los investigadores para saber el espectro de la voz, la potencia con la que ha sido emitida, ¿no? Y de alguna manera el cómo se ha llevado a cabo la grabación tridimensionalmente, ¿no? Esto es lo importante. Seguimos viendo imágenes, momentos de la investigación. Claro, aquí se están grabando. Bueno, y esto forma parte del rodaje de una película. Sí. Vemos ahí a actores conocidos. Ah, sí. Bueno, yo no me acuerdo de sus nombres porque soy muy malo, pero Silvia Bascal, por ejemplo, la chica de azul. Estuvimos ahí haciendo el asesoramiento técnico para el rodaje de una película de miedo de Pablo Albort, que era Piensa, en un sitio en Cantabria, ahí perdidos, ¿no? Y bueno, yo formaba parte de ese grupo de asesores y ahí estuve metido, intentando dar un poco la pauta para que los actores pudieran saber qué era un fenómeno paranormal para interpretarlo ellos, ¿no? Así es como se trabaja, ¿no? Y generalmente en el mundo de la psicofonía está rodeado con todas estas cosas que hemos estado viendo, ¿no? Aparatos, casas antiguas, bueno, todo esto va acompañando el mundo, es el fenómeno concomitante a la psicofonía, ¿no? Aunque muchos, entre comillas, por supuesto. La psicofonía plantea muchas dudas a gente. Los detractores de la parapsicología dicen que son ventriloquías inconscientes, es decir, que nuestro estómago habla, y yo digo, bueno, pues no sé, a mí me gustaría imitar mucho
a José Luis Moreno, el de los muñecos. El de los muñecos. No, nuestro director. Que bueno, que al fin y al cabo, este hombre, bueno, pues sabía muy bien, pero yo no soy ventríloco de nada, y sobre todo cuando los aparatos se conectan con temporizadores a distancia y demás, que no hay nadie allí y quedan grabadas psicofonías, pues entonces es risorio, ¿no? Una psicofonía, Luis, es una voz que entra de la nada, que parece que está atrapada entre los muros a través del tiempo y que de repente te llama por tu nombre, que es capaz de dialogar contigo y es capaz incluso de expresar sus sentimientos. Desde hace algún tiempo se le ha bautizado también como EVP, son siglas en inglés de fenómeno de voz electrónica. Claro, Electronic Voice Phenomenon. Es como se conoce la psicofonía en inglés. En Estados Unidos. En inglés, claro. La psicofonía es un método de investigación. La madre, la raíz, es la transcomunicación instrumental, porque si no se utilizan aparatos para grabar, no es instrumental. Por eso es instrumental, lógicamente. Ustedes entiendan, ¿no? Pero bueno, es así. El caso es que es instrumental. El Electronic Voice Phenomenon empezó a denominarse mucho antes que Jürgenson descubriera las psicofonías. Y me vas a decir, ¿cómo es eso, Pedro? Bueno, tú lo sabes, pero nuestros espectadores no, y los voy a contar. Porque antiguamente se le llamaba voces electrónicas, que venían del espacio. La gente, los investigadores, sobre todo en agencias como NASA, en agencias de investigación con técnicas extraordinarias de grabación, pues grababan estas mismas psicofonías y no sabían cuál era su procedencia. Pensaban que les llamaban las voces electrónicas del espacio. He estado muchísimo tiempo intentando buscar el origen de eso y no lo he encontrado. Pero bueno, estaba ahí. Mucho antes del año 1959, en el que Fredrik Jürgenson, en Estocolmo, detrás de su casa, en un pequeño bosquecito, intentando grabar el canto de un ave, que era el pinzón nocturno, para uno de sus documentales, pues de alguna manera pues obviara la primera inclusión psicofónica. Cuando estaba sintonizando ese canto, lo cogió, lo grabó, y cuando lo reprodujo en su casa para escuchar a ver cómo había quedado, encontró voces en noruego, en letón, que estaban hablando sobre el canto de los pájaros, pero no era nadie que él conociese, y evidentemente estaba él solo, en medio de un bosque, sin que nadie hubiera habido. Pocos días después hizo revisar su equipo. El equipo lo revisaron los técnicos de la UR, que era un pequeño UR por 4400, y le dijeron que estaba perfecto. Al día siguiente se fue a grabar. Otra vez localizó el nido del pinzón nocturno, volvió a grabar y apareció la voz de su madre y una trompeta. Bueno, lo primero que salvó fue una trompeta. La voz de su madre fue posterior, y llamándole mi pequeño Friedel, que era el nombre de pila, el diminutivo, ¿no? Entonces, claro, él, como yo tengo el boli, lo dejó caer y dijo, bueno, aquí hay pescado. Pues vamos con ese pescado. Aunque nos queda minuto y medio para finalizar esta segunda parte, pero podemos escuchar la primera psicofonía que nos has preparado, Pedro. Cuéntanos su historia, qué es lo que vamos a escuchar. Bueno, yo esta psicofonía le tengo mucho cariño. Creo que es la número 1 la que vamos. La número 1. Le tengo mucho cariño porque la grabé en mi laboratorio, estando absolutamente solo. No había nadie, Nagaye todavía no existía. Estaba Bea por ahí danzando. Y yo, sencillamente, me acomodé, puse mis aparatos a grabar y dije, bueno, si hay alguien aquí que por favor me dé un mensaje desde su mundo. Y una voz me dice, como con un acento en portugués, directo de los muertos. Vamos a escucharla. Ahí me gustaría hacer una pequeña, un pequeño apunte, y es que pocas veces, lo que pasa es que como este programa es muy especial para mí, yo te he enviado la psicofonía entera, pero pocas veces esta psicofonía ha sido escuchada entera. La psicofonía entera no solamente dice directo de los muertos, hay una voz de mujer que habla después, y es la que ustedes escuchan de directo de los muertos, voz de hombre, y a continuación una voz de mujer dice, y no son todos los que están. Vamos a escucharla. Que es lo que verdaderamente tiene la carga. Vamos a escucharla nuevamente, Pedro.
Vamos a retomar esa primera psicofonía. Y no todos los que están. Es como muy melódico, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Es curiosísima esta inclusión, porque, fíjate, directo de los muertos y no todos los que están. Vamos a hacer nuestro segundo alto en el camino, pero obviamente si tú preguntas de dónde proceden esas voces y una voz invisible contesta directo de los muertos, y muchas de esas voces se presentan con identidades, con nombres de familiares o personas que ya han muerto, podría ser una explicación. Yo creo que sí, y aceptable. Volvemos dentro de unos minutos con Pedro Amorós. Hasta ahora mismo, amigos. Comenzamos ya la última parte del programa y los últimos 25 minutos. A fin de que podamos hoy emitir todos los documentos sonoros, las psicofonías que Pedro Amorós nos ha traído, vamos hoy a prescindir de las llamadas y de los correos electrónicos. No así, bueno, si ustedes quieren escribirnos un email al correo del programa, ahí recibimos sugerencias, críticas, opiniones, casos, psicofonías, fotografías, lo que ustedes deseen, a misenigmasfavoritos @arrakis.es, misenigmasfavoritos@arrakis.es. Como siempre, la web de nuestro programa, todos los contenidos, artículos, reportajes, entrevistas, así como los viajes y las rutas del misterio, en la web del programa, www.luismarianofernandez.com. Y hoy vamos a dar dos páginas web, muchos de ustedes ya la conocen, páginas web amigas de este programa. Primero, la de Pedro Amorós, que es www.pedroamoros.com, www.pedroamoros.com, que por cierto, Pedro, ¿qué vamos a encontrar en la web? Bueno, yo creo que se puede encontrar un poco de todo, pero a mí... En esencia a ti. Ya está, sí. No, bueno... Está muy chula la web, ¿eh? Está muy bonita. Yo creo que he puesto un poquito de todo. La gente que me conoce dice, jo, pues si eres tú. Y digo, pues sí, claro que soy yo. Yo soy muy transparente. Y ahí se encuentra un poco de todo. Es muy cacharrera, es bonita, está cuidada, hay de todo. Está el tema del misterio, está el tema de mi fotografía, que me encanta, está el tema de mi radioafición, que también me gusta mucho, hay un poco de música todo. También. Mi música. Claro. pedroamoros.com. Y vamos a dar otra página web que le hemos dado muchas veces en este programa desde hace ya por lo menos 11 o 12 años, que es la de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, www.elseip, terminado en P de Pamplona, elseip.com. Sí, señor. Pues queda hecha esa recomendación y adelantarles ya que para el próximo 17 de abril, sábado 17 de abril, tendremos ya nuestra sexta jornada de misterio y convivencia de mis enigmas favoritos. La información en nuestra página web. Seguimos con psicofonías, Pedro, vamos con la segunda. Bueno, yo creo que casi como al principio, para presentar esta psicofonía no tenemos más que mirar la vela que hay aquí presente, encendida, que yo creo que de alguna manera esa llama especial nos recuerda algo, y es precisamente la existencia espiritual. Yo estaba realizando una investigación con una medium y recuerdo que cuando se fue dejé una vela encendida y yo dije, vamos a ver, si realmente en este proceso siguen los espíritus, yo voy a dejar la vela encendida, porque me había dicho que las velas atraían a los espíritus, velas amarillas, y la dejé encendida. Bueno, me pongo a grabar y aparece, yo hablé lógicamente del tema de los espíritus y todo eso, y de repente, bueno, yo pedí que me dieran una prueba, de alguna manera o de otra, sobre lo que allí había ocurrido. Y una voz dice, yo entiendo, no sé qué van a entender nuestros espectadores o qué van a entender tú, pero yo entiendo, un espíritu guía doble. Un espíritu guía doble. Esto es lo que yo entiendo. Vamos a escucharla. Yo lo escucho perfectamente. Yo también. Estas psicofonías son muy claras. Evidentemente las psicofonías no son tan fáciles de coger como irte, poner y grabar estas voces. No. Hay que tener el oído entrenado también. Por supuesto.
Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando Nadaya, mi hija, era muy pequeñita, empezaba a romper a hablar. Bueno, pues cuando venía algún amigo a casa, ella decía y me decían, ¿qué ha dicho? Y digo, pues ha dicho que tal, y efectivamente había dicho que tal, que le diera un regalo, un beso, agua o lo que fuera, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo tenía mi oído acostumbrado, y esto pues todos ustedes que tendrán hijos en casa pues lo habrán pasado, ¿no? Esto es así. Las psicofonías ocurre lo mismo, Luis, hay que tener el oído entrenado. ¿Por qué nosotros presentamos las psicofonías antes? Porque las hemos escuchado cientos de veces, con auriculares, modulándola, quitándola, procesándola. Cada psicofonía que se escucha aquí ha tenido horas de proceso, de trabajo, no de limpieza, porque tal como ustedes las escuchan, es como se han grabado. Las psicofonías salvo alguna cosa que se explica antes, ¿no? Pero las psicofonías que estamos escuchando son naturales. Lo más que se pueden haber hecho es amplificar un poquito, eso sí, pero no se han modificado. Vamos a escuchar la tercera. La tercera, yo creo que si es especial la primera, esa de Directo de los Muertos, la tercera es todavía más especial. Por una razón, bueno, más no, pero sí es muy especial. Porque haciendo alusión a que me dieran un mensaje otra vez desde el mundo de los muertos, no es que yo me repita, es que yo me hago cuestionarios de preguntas donde voy poniendo los muertos están ahí, sois difuntos, es decir, hago cuestionarios para cada uno de los temas, ¿no? Y en uno de los casos, la pregunta me fue respondida, pero me fue respondida en inglés. ¿En inglés? Yo pedí que me dieran una prueba desde el mundo de los difuntos. Y la voz me dice, why is I dead? ¿Por qué nos llamas muertos? Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Yo también la escucho claramente, aunque esta es más bajita. Claro, hay más pero bajita. aquellos amigos que graban el programa, que son muchos, podrán repetirlas en casa tranquilamente y verán que efectivamente, si agudizan el oído, ¡pa! Ahí está. La que vamos a escuchar ahora, Luis, es muy fuerte y pocas veces se ha emitido. Bueno, Pedro, esta psicofonía pone los pelos de punta y aquí ha levantado... Además, cuando se graba esta psicofonía, la historia es tremenda, ¿no? Y utilizo esa expresión porque me gusta. Tremenda. Tremenda. Es que es verdad. Y además es que es verdad. El caso es que recuerdo que esta grabación es de un contestador automático. Una muy buena amiga, me dice, Pedro, mi padre ha fallecido y se ha grabado algo muy extraño en casa. Mira, y me explica la historia. El hombre estaba levantándose de dormir tranquilamente de su casa y cuando se incorpora, tal como se incorpora, ¡pum!, le da un infarto y se muere. Un drama. Lógicamente la mujer allí y tal, un drama. Todos los hijos que vivían en distintos puntos de España fueron allí, el padre de cuerpo presente, y de repente suena el teléfono, muy mal, suena como... Se dispara el contestador y aparece la voz del padre, perfectamente escuchada por todos, en el otro lado del teléfono, diciendo, hoy me levanté y cuando me levanté se corta el teléfono. Una angustia. Totalmente. A mí esta mujer me ha pedido que nunca haga uso público a niveles, hace ya muchos años, lógicamente. Que no reveles la identidad. Eso, por supuesto. Porque es de alguien conocido. Y yo, lógicamente, para emitirla aquí le pedí permiso y me dijo que no había problema, pero que por favor omitiera la identidad, ¿no? Porque además es una persona que por la voz se le conoce porque era una persona muy conocida. Vamos a escuchar la psicofonía. Bueno, yo creo que sí, esta no, nos hemos colado. Sí, nos hemos adelantado nosotros. Sí. Es la que venía ahora, pero de cualquier forma, esta que hemos escuchado, que decía, he muerto... Sí, esta también tiene su historia. Yo he muerto. Cuando, lógicamente, como veréis, he preparado un poco una pelotita de todas las relacionadas con la muerte, el mundo después de la vida, la vida después de la muerte, y todo esto.
es una voz de niño que yo obtuve en un lugar que había muerto muchos niños. Está situado en San Vicente del Raspeig, el pueblo donde yo soy, y es una balsa enorme, una balsa redonda, enorme, que se utilizaba en tiempos de regadío y demás para llenarse y, lógicamente, utilizar agua para regar. Con tan mala pata que el borde de la balsa esta la hicieron totalmente redondeada de cemento, de forma que cuando un niño se caía, yo me bañaba ahí, lógicamente, de pequeño, para refrescarme en verano, ¿no? Pero era muy difícil. Cuando el agua no estaba muy a ras de la balsa, que pudieran salir, porque resbalaba el cemento y los niños se cansaban. ¿Vamos a escucharla, Pedro, otra vez? Y se morían. Vamos a oír la de He muerto. Ahí es donde yo tuve He muerto. Vamos a escucharla nuevamente, por favor. Tengo que, rectifico, yo he realizado los paneles y el texto y pone ha muerto, pero es he muerto. He muerto, sí, de acuerdo. Sí. Y ahora vamos a escuchar la de hoy me levanté y cuando me levanté, es decir, el señor que contaba justo el momento en el que había fallecido. Vamos a oírla. Porque me levanté y cuando me levanté... Si podemos volver a retomarla, la escuchamos. A mí yo mira que llevo años, es muy fuerte la psicofonía. Vamos a intentar recuperarla nuevamente. Porque me levanté y cuando me levanté... Pero ahí supongo que tiene la calle, cuando te reconocen, porque te ven mucho en televisión, a mí también aquí. Mira, cuando pones psicofonías es que apago el televisor porque es que me entra el canguero. Siempre dicen lo mismo, pero es mentira. Se quedan ahí detrás y yo lo sé, que ustedes nos están viendo, que se quedan ahí escuchando porque el morbo nos atrae a todos. La pregunta es obvia. ¿Cuál es la reacción que tiene esta madre, esta esposa, cuando escucha eso grabado en el contestador? Además, en la misma hora en que él fallece, ¿no? Sí, bueno, o prácticamente un poco después, pero estaba allí de cuerpo presente, vamos. Es que ocurrió ahí un poco de todo, ¿no? Pues la reacción pudo ser, yo no estaba delante para decírtela, pero pudo ser brutal, ¿no? Brutal. Y sobre todo, no sé, los familiares que me pasaron a mí esta grabación me dijeron para que por lo menos sirva, para que este mundo se pueda llegar a comprender un poquito mejor. Claro, porque de alguna forma parece que es la impronta de cuando él sale a su último suspiro de vida, se queda como impregnada, ¿no? Es como esa transformación. Yo muchas veces he pensado, he llegado a pensar, lo hemos hablado en numerosos viajes, que el ser humano cuando debe de fallecer o cuando fallece debe de convertirse en algo, esa energía que nosotros llevamos dentro, ¿no? Es como si atravesara el espacio, esa línea del continuo espacio-tiempo que tan delgada a veces parece ser que es, y que se mantuviera ahí, ¿no? Es como si realmente no hubiera cambiado mucho, salvo algunos pequeños matices, y ese pueda ser la frontera entre la vida y la muerte, ¿no? Me estoy aventurando mucho, estoy filosofiando. No, pero es importante, porque de alguna forma estamos reflexionando en voz alta. Claro. Y el misterio necesita de mucha reflexión. Por supuesto que sí. Vamos con la número 6, Pedro. Aún le queda, si no me equivoco, aún le queda, que no me pase como antes, que me he saltado una, pero bueno, aún le queda. Esta psicofonía es, yo creo que especial. Esta se grabó hace mucho tiempo. Para mí es una de las mejores psicofonías en cuanto a calidad que tengo. Yo recuerdo que un familiar tenía un problema importante hace muchos años. Y yo pregunté, lógicamente, preocupado por la situación, cuánto tiempo le quedaba para salir de esa situación. Y una voz se graba en uno de los aparatos de bobina abierta que yo acababa de adquirir y se quedó grabada de una forma espectacular. Y dice, aún le queda. Vamos a escucharla. Ahí veíamos, aún le queda Jaula Faraday.
Sí, esta grabación porque lógicamente yo he experimentado mucho y muchas veces, ¿no? Y todo esto fue una de las veces que se me ocurrió la locura de construir una jaula de Faraday para aislar, para hacer unas pruebas, ¿no? Por eso se grabó dentro de una jaula de Faraday. ¿La número 7? La número 7 se grabó, no sé si os acordáis de una película que era Aquella casa de las afueras. Bueno, es una película ya bastante antigua, donde se contaba un crimen de una familia, un señor, su esposa y su hija que se iban al campo a vivir y que, bueno, pues que en cierto modo él se vuelve loco, mata a la mujer, la tira a un pozo y a la niña la somete de alguna manera diciéndole ahí está tu madre enterrada debajo, ¿no? Bien, en la película creo que era un montón de piedras y tal, pero en la realidad ocurrió este caso y ocurrió en un pozo. Estuvimos investigando en esta casa y preguntamos lógicamente si lo que se contaba de la casa era real, era cierto, habían cambiado cosas o qué es lo que... Y apareció una voz, lógicamente, en el silencio de la noche. Hay que decir que esta casa está en medio de una montaña, o sea, está perdida y nos costó subir ahí, Dios ayuda, pero bueno, cuando ya estamos allí, alejados del mundanal ruido, grabamos. Y ante la pregunta de si lo que había ocurrido allí era o no verdad, una voz dice cierto. Cierto, vamos a escucharla. Esta es clara, ¿eh? Pero muy clara, estamos José Requena, su mujer, Bea y yo, lo recuerdo, y estamos metidos en una especie de habitación muy chiquitita. De hecho se nota la reverb que hay, incluso del propio cierto, porque las psicofonías se producen a consecuencia de sonidos ambiente. Un arrastrar de un pie es lo que le da energía sonora, hablaremos algún día de esto, y es lo que es capaz de producirse. Esa reverb que hace, es ese acople que le da, es la base de la modulación psicofónica, que es donde aparece el cierto, ¿no? La siguiente, que es la 8, tiene su particular historia también, ¿verdad? Esta también tiene su historia. Esta se grabó en un pueblo que se llama Villafranqueza. En este sitio hay una curva, es un punto negro, que creo que ya ha sido modificado, pero que tenía el peralte en la autopista un poco ladeado y muchos coches se habían accidentado allí. Los ingenieros decían que no sabían por qué, porque la carretera estaba bien hecha. Y bueno, pues no sé, el caso es que mucha gente había muerto. El último accidente fue el de un autobús de gente de Murcia que se accidentó y murió gente, bastante gente allí, que iban de viaje. Era un autobús de ancianos. Y yo estuve allí experimentando y grabando algunas psicofonías mediante un sistema que se llama la transradiocomunicación, a través de un equipo que sintoniza una onda blanca y se escucha la onda blanca y una modulación, ¿no? En el momento en el que yo pregunto concretamente qué es lo que ocurrió allí, por qué ocurrió ese accidente, ya que en las crónicas de la época había un dilema en cómo se había producido el accidente, pues aparece una voz que dice con claridad: defecto de autobús. Defecto de autobús, vamos a escucharla. Y además, Pedro, nuevamente ese componente de musicalidad, ¿no? De efecto de autobús. Siempre. Las psicofonías van cargadas de música, siempre. Es con una tonadilla, llevan una cantinela. Y de hecho, rara es la psicofonía que no lleva esa musicalidad, ¿no? Cierto. ¿La número 9? Pues la número 9 es una muy curiosa, que yo, como soy un caprichoso y siempre estoy intentando meter el dedo donde no me llaman, me cargué un aparato que me acababa de comprar. Un aparato de bobina abierta. Bueno, yo allí estaba tal, y entre el aparato, arreglándolo, y un seleccionador de tonos para generar un sonido sordo, que Mark Macy, el de la Meta6 Foundation, consiguió unas grabaciones de 13 minutos, supuestamente, pero bueno, ahí están. Yo estuve construyendo el aparato, bueno, todo esparramado encima de la mesa, y yo moviendo los osciladores, ajustando las frecuencias. Y yo tenía el ruido de fondo que sonaba así, más o menos, donde daba aporte, más o menos lo que yo decía antes, ¿no? Las psicofonías se sirven de esos sonidos ambiente para modularse. Y justamente cuando yo estoy moviendo los osciladores, aparece una voz que dice: no subas tanto. Vamos a escucharla.
Se escucha como susurrante, ¿verdad? Como susurrante y además como rompe el sonido. No subas tanto. Aquí lo oímos, en el estudio lo oímos un poquito bajo, pero estoy seguro que los televidentes lo estarán escuchando perfectamente en casa. Pero bueno, pues la siguiente es más o menos... De tener connotaciones. Sí, la siguiente más o menos es bastante parecida. Yo estaba además con mis aparatos generando ese sonido ambiente brutal y con un dolor de cabeza ya terrible de tanto ruido, ¿no? Y cuando ya estaba a punto de cerrar los equipos y marcharme, aparece una voz que me dice: no te pares, estamos contigo. Vamos a escucharla. También se escuchan bastante bien y hay Yo creo que sí. muchas de ellas que además llaman por el nombre del experimentador. Siempre, y es que es lo bonito, porque muchas veces dicen, no, es que son ruidos. ¿Cómo un ruido va a decir tu nombre? Claro. Y aquí, en esta psicofonía que vamos a poner ahora, pues yo creo que se ve perfecta y claramente que realmente esas voces conocen cómo te llamas y quién eres. Esta demuestra inteligencia, saben cómo nos llamamos, es decir, cosas que nosotros, bueno, pueden haberlo visto si son invisibles, ¿no? Pero bueno, y es así como yo empecé a grabar un día y dije, ¿sabéis cómo me llamo? Y a continuación una voz se rompe ese silencio y aparece y dice, Pedro. Vamos a escucharla. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Increíble, ¿eh? Impresionante, Pedro. impresionante. La 12. Bueno, esta es un poco controvertida también porque yo de nuevo estuve toda una noche intentando grabar psicofonías y bueno, pues en un momento dado, generando tonos y todo eso, al final aparece una voz que dice, por fin, aunque muchos interpretan otra cosa, pero bueno, yo escucho por fin. Vamos a oírla. Se escucha primero una voz de una mujer, ¿no? No, ese soy yo diciendo, vale. podéis escucharme, yo es que tengo el tono muy flojito, ¿eh? No, vale. Pensé que era... ¿Podéis escucharme? Vale, y yo luego... decía, por fin. Yo no... Hay gente que interpreta esa voz, porque evidentemente es una voz, es una ruptura, y aparece como Gaudín. Gaudín o Udín, no sé. Houdini no, seguro. Y otra que te dice, te he felicitado. Sí, pero además el día de mi cumpleaños. Qué fuerte. Porque esta que vamos a escuchar se grabó el 15 de agosto, que es el día de mi cumpleaños, y yo estaba tranquilamente en casa y puse. Y una voz que ya la he obtenido, porque tengo esta misma voz de mujer, la tengo en varias psicofonías diciéndome cosas absolutamente impresionantes. Pero es que el día de mi cumpleaños se graba esto diciendo, te he felicitado. Vamos a escucharla. Pedro, vamos a dejarlo aquí. Teníamos 5 más preparadas, algunas de Belmez, porque el tiempo se ha acabado, pero como no será la última vez que vengas a este programa, que es tu casa, pues ponemos estas psicofonías para un futuro programa sobre psicofonías y sobre las últimas investigaciones que estáis llevando a cabo. Que por cierto, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué estáis haciendo últimamente? Bueno, como estamos en tiempos de crisis, lógicamente también la crisis está en el mundo de la parapsicología, pero no, eso es broma. Pues estamos investigando mucho. Yo personalmente estoy metido con la investigación en cuanto a la psicofonía. Estoy intentando generar chispas de alto voltaje con el fin de ver cómo poder facilitar esa inclusión psicofónica, investigando en muchísimos lugares donde ocurren fenómenos, llevando un poco lo que es
el estudio metódico de los resultados obtenidos en Belmez de la Moraleda y en otros tantos lugares, como por ejemplo la cámara de la Gran Pirámide, en los que estuvimos juntos trabajando, haciendo un experimento precioso junto con un equipo de gente fantástica, que desde aquí les enviamos un beso muy fuerte a todos. Y estuvimos haciendo durante 2 veranos unas experimentaciones, ¿no? Y allí es donde creo que se va a centrar un poco una pequeña sorpresa que espero que dentro de poco pueda. Yo voy a avanzar algo, Pedro, permíteme la confianza que tenemos tú y yo. Claro. Fue precisamente en Belmez de la Moraleda hace unos meses cuando me dijiste, estoy empezando o comenzando una investigación porque creo que se pueden cazar fantasmas. Uy, ya lo creo. Pues sí, es verdad. Fantasmas de los de verdad, ¿eh? De los de verdad. De los falsos es difícil, ¿no? Los que los pueden cazar son los policías. ¿Se puede atrapar a un fantasma? Yo estoy convencido de que sí. Hablando el de que entre comillas muy claramente. Creo que un fantasma puede llegar a almacenarse. ¿Será tema para un próximo programa? Efectivamente, yo creo que podríamos tocar un programa dedicado al mundo de los fantasmas, al porqué, qué son, y a ver si para ese entonces tengo ese aparato construido capaz de mostrar cuál es su procedencia. Pedro Amorós, hermano, muchísimas gracias por haber venido al programa. A ti, como siempre. Ha sido muy especial este reencuentro nuevamente después de un tiempo. Yo creo que sí. Y que te esperamos la próxima vez. Pues cuando queráis. Un beso muy fuerte desde aquí a esa niña tan preciosa que se ha puesto muy grande ya, Nara, ya, 7 años. Sí, se ha puesto grande. Muy bien. Inseparables compañeras. Desde luego, siempre ahí. Gracias, Pedro, hasta la próxima, amigo. A ti, hasta luego. Y a ustedes ya emplazarles para la semana que viene, donde vamos a seguir abordando pues todas estas historias, enigmas, misterios, mis favoritos y ya sus favoritos. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Que sean muy felices. Buenas noches. Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios.